Mi exprometida publicó que amaba a otro, y solo habían pasado 2 meses. Nunca imaginé que el amor pudiera doler tanto. Que alguien a quien entregaste tu vida entera pudiera darte la espalda tan fríamente. Pero pasó. Ella lo publicó como si fuera una victoria, como si yo nunca hubiera existido. Una nueva etapa con el hombre que realmente amo, escribió, y yo me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. Apenas habían pasado 2 meses desde que cancelamos la boda. Yo todavía dormía con el anillo guardado en el cajón, pensando que quizá todo había sido un error, que el amor que teníamos no podía deshacerse así como así. Pero ella ya estaba empezando otra vida. Feliz. Sonriendo al lado de otro. Como si yo hubiera sido solo un ensayo. Esa publicación me rompió. Me rompió de verdad. Esta es mi historia. Quédense hasta el final. Cuando me arrodillé para pedirle que se casara conmigo, pensé que estaba viviendo el momento más feliz de mi vida. Teníamos 4 años juntos. Habíamos pasado por momentos duros, pero siempre salíamos adelante. Yo la veía como mi compañera, como la mujer con la que iba a formar una familia. Y ella me dijo que sí con lágrimas en los ojos, abrazándome fuerte, como si también lo sintiera. Empezamos a planear la boda con ilusión. Elegimos una fecha, visitamos salones, nos peleamos por detalles tontos como las flores y la música. Todo lo normal. Pero algo empezó a cambiar en ella y yo no quise verlo. Estaba más distante, se la pasaba en el celular, salía más con sus amigas. Yo lo justificaba todo. Está estresada, me repetía, porque también yo tenía miedo. Miedo de enfrentar lo que mi corazón ya intuía. Un día, sin previo aviso, me dijo que no estaba segura, que tal vez nos estábamos apresurando. Me pidió tiempo, y aunque me dolió, acepté. Porque la amaba, porque pensé que dándole espacio, podríamos reencontrarnos. Cancelamos la boda, pero yo seguía creyendo en nosotros. Seguía esperando un mensaje, una llamada, algo que me dijera que no todo estaba perdido. En cambio, lo que recibí fue esa publicación. 2 meses después. Una foto de ella abrazando a otro hombre, con esa frase clavada como un cuchillo. Una nueva etapa con el hombre que realmente amo. Sentí que el piso se abría debajo de mis pies. No fue de un día para el otro. Ahora lo veo claro. La distancia no empezó cuando cancelamos la boda, sino mucho antes. Pequeñas cosas. Detalles que fui ignorando porque estaba tan enfocado en el futuro que no me detenía a mirar el presente. Recuerdo una noche, meses antes de todo esto. Llegué del trabajo con una botella de vino porque era nuestro aniversario. Nada grande, solo una cena en casa, algo íntimo. Pero ella lo había olvidado. Estaba maquillándose para salir con una amiga. Me dio un beso rápido y me dijo lo celebramos mañana. Sí. Y yo sonreí. Le dije que no importaba. Pero sí importaba. Ese día me sentí invisible. Después empezó a trabajar horas extras. O eso decía. A veces se iba temprano, regresaba tarde. Hay mucho por hacer en la oficina, me explicaba. Y aunque algo dentro de mí dudaba, la confianza me tapaba los ojos. Jamás imaginé que había alguien más. También dejó de abrazarme al dormir. Dejaron de llegar esos mensajes bonitos durante el día. Yo intentaba compensar. Cocinaba, la esperaba despierto, planeaba cosas para los fines de semana. Pero cada vez sentía más que ella estaba en otro lugar. En otra historia que ya no me incluía. Y, aún así, seguí adelante con todo. Porque quería casarme con ella. Porque pensé que el amor podía con todo. Porque me negaba a aceptar que lo que nos unía ya se estaba deshaciendo en silencio. Pero la verdad es que no quería ver.
No quería aceptar que me estaba perdiendo a la mujer que amaba, sin entender por qué. Empecé a notarlo con más fuerza cuando empezó a mencionar a un tal Luis en sus conversaciones. Luis me dijo esto. Luis me mostró aquello. Luis siempre me hace reír en la oficina. Al principio no le di importancia. Pensé que era un compañero simpático, alguien con quien se llevaba bien. Pero luego me di cuenta de que su nombre aparecía demasiado. Siempre estaba presente, incluso cuando yo no lo estaba. Una noche, mientras ella se duchaba, su celular vibró en la mesa. No suelo revisar teléfonos, no me gusta, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Solo fue una vista rápida a la notificación en pantalla. ¿Nos vemos mañana? Me quedé pensando en tu risa. El remitente, Luis. No dije nada. Me tragué esa sospecha como me había tragado muchas otras. Pero desde ese día empecé a observar con más atención. Su mirada, su forma de ausentarse incluso cuando estábamos sentados juntos, su manera de mirar el celular y sonreír bajito. Me estaba alejando, y no tenía el valor de admitirlo. Intenté hablarlo. Le pregunté si estaba bien, si aún quería casarse, si había algo que no me estaba contando. Ella se enojó. Me dijo que estaba paranoico, que la estaba ahogando, que necesitaba espacio para respirar. No me controles, no soy una niña, me dijo. Y yo, confundido, me disculpé. Porque eso hacía siempre. Pedía perdón por sentir. A las semanas vino la decisión. No puedo casarme así. No estoy lista. No me siento feliz. Me dolió, pero traté de entender. Acepté la pausa, aunque por dentro me estaba derrumbando. Pensé que necesitaba tiempo, que era solo una crisis, que eventualmente volvería, que lo nuestro valía la pena. Lo que no sabía era que mientras yo intentaba reconstruir lo nuestro desde el amor, ella ya estaba empezando algo con él. Con Luis. El de los mensajes. El que solo era un amigo. 2 meses después, la vi abrazándolo, radiante, en una foto que parecía gritarme todo lo que yo me negué a ver. Y esa frase que no se me borra. Una nueva etapa con el hombre que realmente amo. Ahí entendí todo. Que nunca fue el estrés, ni las dudas, ni la boda. Fue él. Fue su decisión de soltarme antes de decírmelo. Después de esa publicación, me quedé en silencio. No reaccioné, no le escribí, no hice ningún comentario. Solo apagué el teléfono y me encerré en mi cuarto. Sentía que me faltaba el aire, que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Me dolía la cabeza, el pecho, la dignidad. Era como si alguien me hubiera arrancado la piel y me dejara expuesto al frío de la realidad. Los días siguientes fueron una tortura. Todos hablaban de eso. Amigos en común me escribían con frases vacías. Lo siento, no sabíamos. Qué fuerte lo que hizo. Algunos hasta se sorprendieron de que yo no hubiera reaccionado con rabia. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? Ya me lo había hecho todo. Ella no se tomó la molestia de explicarme nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Me borró de su vida con la misma frialdad con la que se borra una frase mal escrita. Dejó de seguirme, eliminó nuestras fotos, incluso bloqueó a mi hermana que una vez la quiso como a una más de la familia. Lo borró todo, como si nuestra historia nunca hubiera existido. A veces la gente cree que lo peor de una traición es la infidelidad. Pero no. Lo peor es esa sensación de reemplazo. Saber que alguien más ocupa el lugar que un día fue tuyo. Que mientras tú lloras, la otra persona ríe. Que mientras tú te desvelas tratando de entender que hiciste mal, ella duerme tranquila en otros brazos. Me cuestioné todo. Me pregunté si fui suficiente, si había algo en mí que la empujó a buscar otra historia. Empecé a ver cada momento compartido como una mentira.
Cada beso, cada plan, cada te amo, ¿habrá sido real? ¿O solo parte de una rutina que se cansó de repetir? Y como si eso no fuera suficiente, un amigo del trabajo me confesó algo que terminó por aplastarme. Me dijo que ella y Luis ya salían desde antes de que canceláramos la boda, que los habían visto juntos en un bar, una noche en la que supuestamente ella estaba conmigo viendo películas en casa, que no quiso decirme nada en su momento por no hacerme daño, pero que ahora sentía que debía decírmelo. Ahí fue cuando entendí que no solo me había traicionado emocionalmente, me había mentido en la cara, mientras yo hacía todo por salvar lo que teníamos. Mientras yo soñaba con un futuro juntos, ella ya construía uno nuevo con otro. Y lo peor fue que aún la amaba. A pesar de todo, los días pasaron, pero el dolor no se iba. No podía dormir bien. Me levantaba a medianoche con el pecho apretado, con la sensación de que algo me faltaba, como si me hubieran arrancado el alma de golpe. Lo peor era el silencio. Ese silencio que deja quien un día lo llenaba todo. Su risa, sus mensajes, sus bromas, todo había desaparecido. Y yo me sentía como un fantasma dentro de mi propia vida. Intenté distraerme con el trabajo, pero no podía concentrarme. Llegaba a la oficina, me sentaba frente al monitor y me quedaba mirando la pantalla sin hacer nada. Mis compañeros me notaban apagado, pero nadie preguntaba. Me volví una sombra, un reflejo triste de lo que era. Hasta mi jefe me llamó a una reunión privada para preguntarme si necesitaba unos días. Asentí sin discutir. Tomé una semana y me encerré en casa como un animal herido. No comía bien. Perdí casi 5 kilos en ese mes. Todo me sabía igual. Solo comía porque sentía que debía hacerlo. Incluso mi mamá, que vive en otra ciudad, me llamó preocupada. ¿Qué te pasa, hijo?, me dijo. Y yo le mentí. Le dije que solo estaba cansado. No podía decirle que me sentía roto por dentro, porque ni yo entendía cómo algo que parecía tan fuerte se había desmoronado tan rápido. También dejé de ver a mis amigos. Me invitaban a salir, a tomar algo, a distraerme. Pero no quería hablar, no quería contar nada. Me daba vergüenza. Sentía que me habían dejado por alguien mejor, más divertido, más exitoso, más todo. Me sentía menos. Me comparaba. Me castigaba. Y como si eso no fuera suficiente, el algoritmo de las redes sociales no ayudaba. A pesar de haberla bloqueado, su nombre seguía apareciendo en fotos de otras personas. Ahí estaba ella, con Luis, sonriendo en reuniones, viajando, feliz. Tan feliz que dolía. Porque yo no entendía cómo alguien podía ser tan feliz luego de destrozar a otra persona. Una parte de mí empezó a creer que el problema era yo. Que tal vez no era suficiente para nadie. Que no importaba cuánto amor dieras, al final siempre podían cambiarte por otro. Empecé a pensar que algo en mí estaba roto, que quizás no merecía ser amado. Fue un momento oscuro, muy oscuro, y estuve a punto de rendirme. Pero algo dentro de mí, una chispa muy pequeña, seguía viva. Y gracias a eso, no me rendí. Una noche, después de semanas sin apenas hablar con nadie, me miré al espejo, y no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la barba crecida, el rostro apagado. Parecía enfermo. Pero no era una enfermedad del cuerpo, era el alma la que estaba rota. Me senté en el suelo del baño, con la espalda contra la pared fría, y lloré. Lloré como un niño, con todo el pecho apretado, sin poder respirar bien. Fue la primera vez que me dejé caer de verdad. Ya no me importaba si alguien me escuchaba. Ya no fingía que estaba bien. Ya no aguantaba más. Ahí, en ese rincón, en medio del silencio y del dolor, algo cambió.
Me di cuenta de que no podía seguir así. Que ella ya no pensaba en mí, que su vida había seguido. Y que si yo no hacía algo, la mía se iba a quedar detenida para siempre en ese momento. Recordé una frase que una vez escuché de mi padre cuando era chico, en uno de esos días en los que la tristeza se colaba en casa sin pedir permiso. Hijo, el dolor es como un pozo, si te quedas quieto, te hunde más. Pero si empezás a escalar, aunque sea con las uñas, salís. Y eso hice. Al día siguiente me levanté temprano, me afeité, me puse ropa limpia aunque no tuviera a dónde ir. Salí a caminar sin rumbo, solo con el propósito de sentir el aire en la cara. Y por primera vez en semanas, sentí un poco de alivio. No fue mágico, no fue inmediato, pero fue un inicio. Empecé a escribir lo que sentía en un cuaderno viejo. Cada noche escribía aunque fuera una línea. Hoy no lloré tanto, hoy comí algo rico, hoy pensé en mí. Cosas pequeñas, pero reales. Y eso me sostuvo. Un día, mientras escribía, me di cuenta de algo. Toda esa historia, todo ese dolor, me había hecho olvidar quién era yo. Había dejado de lado mis sueños, mis pasiones, mis amistades, por una relación que, al final, no me valoró. Me convertí en un hombre que pedía migajas, que justificaba ausencias, que callaba su dolor por miedo a incomodar. Ese fue mi punto de quiebre. Ahí entendí que no quería volver a ser ese hombre nunca más. Que no podía seguir culpándome por una traición que no cometí. Que merecía más. Que merecía paz. Y que, aunque todavía dolía, tenía que reconstruirme. La reconstrucción no fue fácil. No se trataba solo de levantarme temprano o sonreír de vez en cuando. Se trataba de volver a conocerme, de escuchar esa voz interior que había silenciado por tanto tiempo. La misma voz que me gritaba cuando algo no estaba bien y yo elegía ignorarla por miedo a perder a alguien. Esta vez, decidí no volver a callarla. Lo primero que hice fue escribirle a mis amigos, uno por uno. Les pedí perdón por haberme alejado. Algunos me invitaron a salir, otros me mandaron mensajes de ánimo. Fue raro volver a esos espacios que antes eran cotidianos y que ahora me parecían tan lejanos. Pero poco a poco empecé a recordar lo que se sentía reír de verdad, sin peso en el pecho. Volví a correr por las mañanas. Al principio apenas aguantaba 10 minutos, pero no me importaba. Cada zancada era una forma de sacar el dolor del cuerpo. Me ponía música que me hacía sentir vivo, y cuando el aire fresco me pegaba en la cara, sentía que estaba empezando de nuevo, aunque doliera. También empecé a leer más. Libros que tenía olvidados en la repisa, historias que hablaban de pérdidas, de personas que se levantaban después de tocar fondo. Me ayudaban a no sentirme tan solo en mi tristeza. Porque ahí entendí que no era el único al que habían roto, que el dolor compartido tiene menos filo. Tomé terapia. Eso fue clave. Al principio me costó hablar. Me daba vergüenza admitir que me sentía menos, que me comparaba con ese otro hombre, que soñaba con ella y me despertaba con el corazón apretado. Pero la terapeuta me escuchó sin juzgarme. Me ayudó a ver que no era débil por sentir, que ser vulnerable no me hacía menos hombre, sino más humano. Y poco a poco empecé a cambiar la narrativa. Dejé de preguntarme, ¿por qué me hizo esto? Y empecé a preguntarme, ¿por qué lo permití tanto tiempo? No para culparme, sino para entender qué heridas arrastraba que me hacían quedarme donde ya no me querían. También me enfrenté a una decisión dolorosa: borrar nuestras fotos, nuestros mensajes, todo. Fue como arrancarme un pedazo del alma, pero sabía que necesitaba ese espacio para volver a llenarlo de cosas nuevas. De mí. Una noche, mientras organizaba mis cosas, encontré la caja donde había guardado el anillo de compromiso.
Lo abrí y lo miré por un largo rato. Me temblaban las manos. Era bonito, sencillo, justo como ella lo quería. Y ahí estaba, intacto, testigo mudo de todo lo que soñé y no fue. No lo tiré. Lo guardé en una caja más pequeña, con una nota. Esto también fue parte de mi historia. Pero no define mi final. Y en ese momento lo supe. No iba a buscar venganza. No iba a intentar hacerle daño ni mostrarle que yo también podía ser feliz. No. Mi mayor victoria iba a ser volver a mí. A mi paz, a mi dignidad, a mi vida. No fue algo que busqué con intención. Pero en el proceso de reconstruirme, las piezas que antes no quería ver comenzaron a caer por su propio peso. Me llegaron mensajes, capturas, comentarios. Personas que, al enterarse de lo que había pasado, decidieron contarme lo que sabían, aunque ya fuera tarde. Una amiga que trabaja cerca de la oficina donde ella y Luis trabajaban me escribió una tarde. No sé si te sirve de algo, pero vi cosas que en su momento me parecieron raras. Salidas, miradas, gestos. Ella siempre negaba que pasara algo, pero todo el mundo lo notaba. Otra persona me envió una captura de una publicación antigua de Luis, semanas antes de que ella me pidiera tiempo. En la foto él estaba en una cena con varias personas, y ella sentada a su lado, muy cerca, más de lo que uno se sienta con una simple colega. La forma en que lo miraba ya decía todo. Y entonces empecé a recordar otras cosas. Días en los que ella decía que se quedaba a trabajar hasta tarde, pero que al volver no olía a oficina, sino a perfume. Mensajes que evitaba contestar frente a mí. Excusas que, en su momento, preferí no cuestionar para no parecer controlador. Ahora todo encajaba. No necesitaba pruebas para enfrentarla, porque ya no buscaba un juicio. Pero cada nueva pieza que aparecía reforzaba lo que más me costó aceptar. Ella había tomado su decisión mucho antes de romper conmigo. Lo que dolía no era solo la traición, sino la mentira sostenida. La frialdad con la que me miraba a los ojos sabiendo que ya estaba con otro. No guardé nada. No recopilé evidencia para mostrarle nada a nadie. Lo único que hice fue escribir todo en mi cuaderno. Porque necesitaba sacar esa verdad de mi cuerpo. Y porque no quería que el tiempo me hiciera dudar de lo que había vivido. Yo había amado con todo. Ella no. Y eso ya era suficiente verdad para seguir adelante. No planeaba escribirle. Después de todo lo que había pasado, sentía que no valía la pena. Pero una tarde, después de leer por quinta vez el mensaje de una amiga que me confirmaba que su relación con Luis había empezado mucho antes de que canceláramos la boda, sentí una necesidad muy humana de decir algo. No por venganza. No por lastimarla. Solo para cerrar, para no quedarme con las palabras atragantadas. Le escribí un mensaje corto. Nada dramático. Solo le dije que ya sabía todo. Que lo de Luis no había sido después, como ella decía. Que lo había descubierto, no por buscarlo, sino porque la verdad siempre encuentra la forma de salir. Le aclaré que no le deseaba mal, que entendía que el amor cambia, pero que merecía honestidad. Al menos eso. Vi que leyó el mensaje. Lo leyó a los pocos minutos. Y no respondió. Pasaron días. Y nada. Ni una palabra. Ni una explicación. Ni una disculpa. Solo silencio. Ese fue mi primer intento de cerrar el ciclo con ella, y falló. Porque entendí que uno no siempre obtiene el cierre que quiere. Que a veces la otra persona simplemente no tiene el coraje de enfrentarte. O no le importa. Y uno tiene que aprender a vivir con eso. Me dolió. No voy a mentir. Esperaba al menos una línea, una palabra, algo que me dijera que en algún rincón de su corazón quedaba algo de respeto por lo que tuvimos. Pero no.
Ese día entendí que el verdadero cierre no lo da el otro, lo construye uno. Y aunque fue un intento fallido, me liberó más de lo que esperaba. Pasó casi un mes desde aquel mensaje sin respuesta. Yo ya estaba resignado a no volver a saber nada de ella. Me concentraba en mí, en mi rutina, en volver a sentirme completo. Cada día dolía un poco menos. Cada recuerdo se volvía menos punzante. Pero justo cuando creía que había cerrado esa puerta para siempre, sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en el pecho me apretó. Atendí. Era ella. Su voz sonaba distinta. Más suave, más insegura. Me saludó con cautela, como quien pisa un terreno que ya no le pertenece. Me pidió 2 minutos. Dijo que no quería justificar nada, pero que necesitaba decirme algo. Me quedé en silencio. Empezó a hablar. Me dijo que había visto mi mensaje, que lo había leído muchas veces, que no supo cómo responder, porque sabía que todo lo que yo decía era cierto. Que sí, que lo de Luis empezó antes de que lo admitiera. Que se sintió cobarde. Que no quiso enfrentarme porque no sabía cómo lidiar con lo que había hecho. No lloró, pero su voz se quebraba. Me pidió perdón. Por haber mentido. Por haberme hecho sentir menos. Por haberme hecho creer que yo era el problema. Me dijo que ni siquiera estaba segura de si lo suyo con Luis era amor real o solo una escapatoria. Que muchas veces pensaba en mí, en lo que destruimos. Y que había noches en las que no podía dormir. Yo no dije mucho. Solo escuché. Cuando terminó, me preguntó si podía verme en persona. Solo para hablar, para cerrar bien. Para no quedarse con esa culpa. Me quedé helado. Una parte de mí, la más herida, quería colgarle. Pero otra parte, más tranquila, ya no tenía odio. Solo un cansancio profundo. Le dije que lo pensaría. Que necesitaba tiempo. Colgué. Esa llamada lo cambió todo. Porque no me devolvió el pasado, pero me confirmó algo muy importante. Yo no estaba loco. No me lo había imaginado. No era inseguridad. Ella realmente me traicionó. Y ahora cargaba con ese peso. Yo ya no quería verla. Ya no necesitaba más explicaciones. La diferencia era que esta vez, yo tenía el control de mi historia. Pasaron 3 días después de aquella llamada. Pensé mucho si responderle o no, si aceptar ese encuentro. Hablé con mi terapeuta, con mi mejor amigo, incluso con mi madre. Todos me dijeron lo mismo. Haz lo que sientas, pero no vayas buscando respuestas que ya tenés. Y tenían razón. Al final, le mandé un mensaje. Le dije que sí, que podíamos vernos, que no era por ella, sino por mí. Para cerrar ese capítulo de frente, sin fantasmas. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de donde solíamos ir. Cuando entré, ya estaba ahí, sentada, con una taza entre las manos y el rostro apagado. Se veía distinta, más delgada, más seria, con los ojos cansados. Nada que ver con la imagen radiante que había visto en las redes. Nos saludamos con un gesto. Sin beso, sin abrazo. Solo un cruce de miradas. Durante los primeros minutos, hablamos poco. Yo me limité a escuchar. Ella repetía que no me esperaba ese día. Que lo de Luis fue algo que se le fue de las manos. Que nunca planeó lastimarme, pero que fue cobarde. Que eligió el camino fácil, el de la mentira, porque no sabía cómo enfrentar todo lo que se estaba desmoronando en su vida. Yo le pregunté si me había amado de verdad. Me lo merecía. Ella bajó la mirada y dijo que sí. Que durante mucho tiempo creyó que yo era el indicado. Pero que luego empezó a sentirse vacía, confundida. Y en vez de hablarlo, buscó consuelo en alguien más. Me pidió perdón una vez más. La escuché en silencio.
Y luego le dije lo único que necesitaba decirle. No me rompiste el corazón solo por enamorarte de otro. Me lo rompiste cuando decidiste callar, cuando fingiste seguir a mi lado mientras ya estabas lejos. Eso fue lo que más dolió. Pero no te odio. Ya no. Ella lloró. No escandalosamente, sino con lágrimas suaves, como si supiera que ya no podía cambiar nada. Me dijo que había soñado muchas veces con ese día, con decirme todo, que entendía si yo no quería volver a verla jamás. Le respondí que no le deseaba mal, que esperaba que encontrara lo que busca, pero que yo ya no formaba parte de esa historia, que estaba en paz, porque por fin me había elegido a mí mismo. Nos despedimos con una mirada larga. No hubo reproches. No hubo promesas. Solo un silencio lleno de verdades que por fin se dijeron. Salí del café y sentí algo raro, no alegría, pero sí alivio. Me había enfrentado a mi peor herida. Y había salido de pie. Ese fue el verdadero final. Después de aquel encuentro, no volví a saber de ella. No la busqué, no la espié, no pregunté por su vida. Cerré la puerta con respeto, con la madurez que me costó meses construir. Me prometí que no volvería a entregarme a alguien sin entregarme a mí primero, que no iba a mendigar amor, ni justificar ausencias disfrazadas de independencia. Poco a poco, la vida empezó a sentirse mía otra vez. Empecé a dormir mejor, a reír sin ese nudo en la garganta, a disfrutar de los silencios sin que me dolieran. Volví a reconectar con viejas pasiones, la música, la lectura, los paseos sin rumbo. Empecé a compartir más con mi familia, a visitar a mi madre, a jugar con mis sobrinos. Cosas simples, pero que me recordaban que la vida sigue, incluso cuando uno cree que todo se ha venido abajo. Un día, sin esperarlo, conocí a alguien. No voy a decir que fue un flechazo ni una historia de película. No, fue algo tranquilo, sereno, como debe ser cuando el corazón ha aprendido a sanar. Era una mujer sencilla, honesta, con una sonrisa cálida y una mirada que no esquivaba la verdad. No vino a llenar un vacío, sino a caminar a mi lado cuando yo ya había aprendido a estar solo. No tuve que esconder mis heridas con ella. Le conté mi historia, con pausas, con honestidad. Y ella solo me escuchó, sin juzgar, sin prometer nada. Me acompañó en mi proceso, me dio espacio cuando lo necesité y me abrazó en mis silencios. No sé qué pasará con nosotros, pero hoy puedo decir que no tengo miedo, porque esta vez me tengo a mí. Lo que viví con mi exprometida me dolió más de lo que imaginé. Me rompió de formas que ni yo sabía que existían. Pero también me enseñó. Me enseñó a poner límites, a reconocer señales, a no idealizar. Me enseñó que uno no puede obligar a nadie a quedarse, pero sí puede decidir cuándo soltar. Hoy camino más ligero. Ya no cargo con culpas que no son mías. Ya no busco venganza. Solo busco paz. Y poco a poco, la estoy encontrando. Hace poco volví a pasar por el parque donde solíamos caminar los domingos. El mismo donde, una vez, le dije que quería envejecer a su lado. Me senté en la banca de siempre, no para recordar con tristeza, sino para agradecer. Porque aunque todo terminó mal, también hubo momentos verdaderos. Y porque si no hubiera vivido aquello, no habría aprendido a escucharme como lo hago hoy. La vida no me devolvió lo perdido, pero me regaló algo más valioso, la oportunidad de reconstruirme desde el fondo, sin máscaras, sin atajos. Me encontré con una versión de mí que antes no conocía. Una versión más fuerte, más sabia, más compasiva. Un fin de semana recibí una invitación a una reunión de viejos compañeros del colegio. Dudé en ir, pero terminé asistiendo. Me reencontré con personas que hacía años no veía. Algunos me preguntaron por ella, con cuidado,
como si supieran la historia sin saber los detalles. Solo sonreí y les dije, eso ya es parte del pasado. Hoy estoy en paz. Y lo estaba. De verdad. Durante esa misma reunión, una excompañera con la que nunca hablé mucho se me acercó. Empezamos a conversar, a reírnos de anécdotas tontas, de esas que uno guarda sin saber por qué. Su risa era contagiosa, su mirada honesta. Intercambiamos teléfonos. No pasó nada más esa noche, pero me fui a casa con una sensación distinta, no de ilusión romántica, sino de esperanza. Porque entendí que uno no está hecho solo para sufrir, que también hay encuentros nuevos, amistades sinceras, caminos por explorar. Que la vida no se acaba cuando alguien se va. Solo cambia de forma. Hoy miro hacia atrás y no me duele como antes. Me duele un poco, sí, porque soy humano, pero también me llena de orgullo saber que no me quedé en el suelo. Que no me amargué, que no me convertí en alguien frío. Al contrario, elegí sanar. Esa fue mi verdadera victoria. No que ella me viera bien. No que se arrepintiera, sino que yo pudiera mirarme al espejo y decir, estoy bien, estoy completo, y sigo adelante. A veces la vida te rompe, no para destruirte, sino para mostrarte de qué estás hecho. Yo no sabía que tenía tanta fuerza hasta que me tocó usarla. Nunca pensé que me levantaría de algo así. Pero lo hice. A mi ritmo, con mis heridas, sin prisa. Y cada paso, por más pequeño que fuera, fue parte del camino. Aprendí que el amor no siempre es suficiente si no va acompañado de respeto, de verdad, de compromiso real. Y también aprendí que uno puede amar profundamente, y aún así tener que soltar. Porque quedarse donde ya no hay espacio para uno es otra forma de irse perdiendo. No me arrepiento de haber amado como lo hice. No me avergüenzo de haber llorado, de haberme roto, de haber sentido miedo. Todo eso me hizo más humano, más real, más yo. Hoy sé que no necesito ser perfecto para ser digno de amor. Solo necesito ser honesto conmigo mismo. Saber lo que merezco. Poner límites. Y no aceptar menos de lo que sé que valgo. La traición me dejó cicatrices, sí. Pero también me dejó claridad. Y con eso, empecé de nuevo. ¿Alguna vez te rompieron el corazón cuando menos lo esperabas? ¿Te has sentido traicionado por alguien que juró amarte? Si esta historia te tocó, si algo de esto también lo viviste tú, me encantaría leerte. Tus palabras también pueden ayudar a otros. Comenta, comparte y suscríbete. Me ayudarías muchísimo a seguir contando estas historias que nos unen desde lo más humano.